Estamos ahora con Ignacio Engler, concejal electo del Partido Justicialista. Vamos a hablar de pavimento porque ha emitido una opinión que tiene que ver con dejar ya constancia de cuál es su posicionamiento en relación a lo que se está trabajando, más allá de que seguramente no le va a tocar ninguna implicancia en este plan. Quizás tenga que ver, sí, cómo se ha trabajado y las secuelas que deje en algún futuro, porque recordemos que venimos de esa situación. En 2022 un proyecto aprobado que finalmente no pudo ponerse en práctica y hoy se está renovando o reactualizando ese plan. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Usted hizo referencia a algunas cuestiones que señala en las que por lo menos enciende luces de alerta. ¿Por qué decidió salir a plantar posición? Bueno, justamente como estabas haciendo vos la introducción, este plan va a tener que ser controlado por el Consejo, que la nueva conformación a partir de diciembre, en el cual voy a ser parte. Como vinimos planteando en la campaña, hay ejes que este gobierno, el Ejecutivo Municipal, tiene que mejorar bastante, que es el tema de la transparencia y el tema del control, son los dos, y la participación también, que en este caso la Federación de Vecinales participó bastante. No sé si lo invitaron, no sé si pidieron una reunión. La pidieron. Pero bueno, son tres ejes que nosotros venimos planteando, que hay que mejorar, que hay que trabajar desde el Ejecutivo Municipal y a su vez desde el Consejo, tratando de llevar esas ideas. Y bueno, por eso vemos la falta de transparencia en este plan de pavimento y la falta de control como los dos grandes ejes que siguen fallando en la administración municipal. ¿Y por qué? ¿En qué se basa para decir que falta transparencia, por ejemplo? Porque esa es una acusación la más seria de la que usted hace. Sí, la falta de transparencia lo vemos principalmente en que no tenemos un número. Por eso nosotros el comunicado que emitimos es que nos quieren vender algo que no sabemos cuánto va a salir ni en qué va a consistir. ¿Por qué? Porque en el proyecto de ordenanza no hay un valor estimado del pavimento. Surge a través de una charla que tuvieron acá en este programa con Andrés Grenón, que puede salir entre 80 y 120 mil pesos para un frentista. Hace 3 meses el intendente hablaba de 60 mil pesos también en este programa. Y bueno, y ahora en el comunicado que le contestan a la Federación de Vecinales, están hablando de que en julio el valor era 88 mil pesos. Ahí empezamos a tener un poco de claridad, pero no sabemos a ciencia cierta, que tampoco es pedirle al Ejecutivo que nos diga cuánto va a pagar cada frentista, pero sí un valor estimado y a su vez... A usted es menos exigente entonces de lo que solían ser otros concejales que pedían una simulación caso por caso cuando se daban este tipo de proyectos. Sí, también se puede hacer esto. A ver, la realidad es que en cierto punto tiene razón el Ejecutivo cuando dice, si no sabemos cuántas calles va a haber ni cuántas cuotas se va a pagar, no sabemos cuánto va a salir. Pero un estimado tenemos que tener. El vecino no puede adherir al plan, bueno, en este caso se cambia, puede no oponerse al plan de pavimento y que de un día para el otro le llegue una boleta con 100, 120 mil pesos, como es lo que se viene hablando. ¿Por qué? Porque el vecino muchas veces no lo va a poder pagar. Si vamos a los barrios que necesitan pavimento y que van a tener que afrontar la obra, son barrios de la periferia que no creo que hoy estén en condiciones de pagar ese valor del plan de pavimento. Yo entiendo, y lo vuelvo a decir como lo dije toda la semana y en todos los medios, es necesario un plan de pavimento, pero es necesario un plan de pavimento que sea serio, estratégico, integral y que se pueda pagar. Y en relación a lo que significa el plan estratégico, ¿por qué denota la posibilidad de que haya sido estudiado, considerando que es un proyecto que ya viene modificado, es decir, que tiene una base de algo que se había hecho y se sigue trabajando sobre eso? Sí, en realidad el Ejecutivo habla de que es un plan superador del año 2022, que el del año 2022 no se llevó a cabo por la administración anterior, porque hubo determinadas diferencias entre el Consejo, que estaba con la mayoría opositora, y Ana Meiners. Bueno, hoy tienen la posibilidad de mejorarlo realmente, y para mí es un retroceso este plan. ¿Por qué? La falta de transparencia y la falta de control. La falta de control lo vemos principalmente en que no exige al Ejecutivo local que remita toda la información en forma mensual o trimestral de avance de obras y de contabilidad, que sí lo exigía el del 2022 y todos los planes de pavimento o de accesibilidad que se hicieron. ¿Eso significa controlar mes a mes cómo va la obra? Puede ser mensualmente o trimestralmente.
Es decir, si se pautó que se haga en determinadas cuadras durante ese periodo, que el Consejo acceda a la información en tiempo real de lo que va pasando. También se puede acceder en tiempo real, exactamente. Sería bueno que los concejales no tengan que pedir al Ejecutivo que el Ejecutivo remita la información, porque ya sabemos, y ya lo estamos viviendo, de que la información la remiten en forma discrecional. O sea, no tienen la... Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la ordenanza le ponga un límite temporal al Ejecutivo cuando tiene que remitir la información del avance de obra. Hace el 2022 o el anterior plan de accesibilidad se puso un objetivo, que era, si no me equivoco, 3 cuadras por mes. Bueno, este plan no tiene ese objetivo. Entonces, no sabemos los vecinos tampoco qué van a estar pagando y cómo se va a avanzar la obra. Bueno, pensemos que le van a dar más trabajo, más tarea para controlar. Bueno, la idea es que el Ejecutivo remita la información para que el Consejo pueda controlar. Insisto con esta situación. Usted dice planificación estratégica y me quedo en esto porque se supone que medianamente está estudiado que necesita hídricamente la ciudad, por ejemplo. Se trabajó así durante algunos años y creo que hay cierta continuidad en esto, ¿o no? No sabemos. Es parte de la falta de transparencia. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo habla de un plan o un proyecto ejecutivo o un plan director, que hoy no lo vemos, no lo conocemos, y habla también de otro nuevo plan director que fue encargado a la facultad, a la FICH. En marzo fue anunciado, del año pasado, en noviembre del año pasado fue anunciado, pero no lo conocemos al plan, no sabemos si se hizo, si no se hizo, si se pagó, si no se pagó. Lo mismo con el plan de las ciclovías, que también lo pregunta Federaciones Vecinales. ¿Está el plan de las ciclovías o no está el plan de las ciclovías? ¿Sabemos dónde van a estar las ciclovías en Esperanza o no? Entonces, ahí es donde vamos lo estratégico. Y a su vez también, cómo van a ser, qué barrios van a empezar, cómo se va a decidir por dónde se empieza, si va a haber un sorteo como fue en años anteriores, si se va a fijar de entrada, no lo sabemos. No está prioridades técnicas a veces dominan la situación, ¿no? Sí, pero habla siempre de factibilidad. A lo que hídrica. me refería con lo estratégico es, el plan que en 2022 se aprobó incluía la situación, por ejemplo, y en esto hablo de lo que tiene que ver con lo hídrico, del canal Oenfers. Y ahora también se está contemplando qué recursos extras puedan venir y sopesar un poco, de alguna manera alivianar la cuota. Todos entienden que esa obra es central, nadie la está dejando de lado. ¿Eso no es estrategia y continuidad? Sí. Una parte de la estrategia y la continuidad está bien. De hecho, nosotros creemos que es necesario que se empiece por la cuestión hídrica y a su vez creemos que es necesario que el proyecto de ordenanza que manda el Ejecutivo nos cuente cuánto va a destinar del dinero que se recaude a la cuestión hídrica y cuánto a pavimento. Que tampoco está en este proyecto, que en los anteriores proyectos sí estaba. Siempre se ponía un 40 para desagües o hídrica y un 60. Y a su vez también te decían cuántas personas o cuántas cuadrillas iban a trabajar en una parte y en otra. Ahí podemos desglosar la obra hasta en 2 o en 3 partes. Lo que es movimiento de suelo, hídrica y pavimento. O hídrica, movimiento de suelo y pavimento. En este caso no lo vemos. Supuestamente está todo en un proyecto o plan ejecutivo director que no lo tenemos. ¿Usted habló con los vecinalistas? No hablamos con las vecinales. Es por un tema de que no queremos que esto se mezcle. Ellos están haciendo un muy buen trabajo. Nosotros lo que hablamos es con los vecinos y te dicen fuimos a la vecinal y lo planteamos. ¿Y con el resto de los concejales que hoy están en ejercicio? Con Víctor Elena tenemos una buena relación, una relación muy fluida, principalmente por este tema. Y sabe que el Ejecutivo está trabajando para que firmen el dictamen de mayoría, es decir, Elena incluido. Hay una cierta idea del Ejecutivo que tiene de firmar esto con mayoría, pero con consenso de unanimidad, no solamente con mayoría. El tema es que hay que revisar bastantes aspectos para que esto salga con unanimidad. ¿Por qué? Porque las diferencias hoy están bastante lejos. Entonces, o sea, ¿usted pone en duda que esto va a salir con 7 votos? Sí, seguramente.
seguramente si no cambian los artículos que está pidiendo la oposición que se cambie, no creo que salgan con unanimidad. ¿Y qué significaría que el Ejecutivo acceda a esas modificaciones? ¿Entienden que si llega a confirmarse, tuvimos ese adelanto, que están trabajando para llegar a ese consenso? ¿Entienden que hay un clima de mayor escucha o de más permeabilidad para recepcionar este tipo de señalamientos? Es algo que habría que preguntar al Ejecutivo, por qué mandó un proyecto. A ver, creo que también ellos lo pueden ver dentro de una negociación, de decir, bueno, mandamos esto, que sería el óptimo que ellos quieren, no sé con qué objetivo, y la oposición lo que está planteando es que los vecinos conozcan lo que van a pagar. Eso es fundamental, principalmente por lo difícil que va a ser para los vecinos pagarlo y por los plazos en los cuales le va a llegar la obra al vecino. Es bastante usual que cuando se presentan estos planes, los concejales chequeen qué pasa en otras comunidades. Si se paga más, se paga menos. ¿Hicieron esa tarea? ¿Cómo está la cuota probable posible en relación a otras comunidades? No, a ver, todos tienen su particularidad. También hay comunidades que trabajan con una obra 100%, como decirte, privatizada. Se encarga una... ¿Por contribución de mejoras o no? Sí, o pueden ser pagos a destajo, digamos, a determinar, sin tener un objetivo a largo plazo como tiene este plan. O sea, por eso yo también planteaba en los medios de que por ahí es muy ambicioso, está muy bueno, es muy necesario que haya más de 300 cuadras con pavimento en la ciudad de Esperanza hoy, pero tampoco sabemos si es el momento indicado para iniciar un plan digamos, tan ambicioso como este. Usted describe el momento que está atravesando la economía de Esperanza como inserto en el panorama nacional o con otras complejidades. No, está inserto en el panorama nacional, está claro. Pasa que también es una cadena, Esperanza no es una isla. Muchas veces nosotros decimos tenemos la integración del campo, de la ciudad, de la industria, pero yo que soy asesor principalmente de empresas, estoy viendo muchos cheques rechazados, muchos concursos. ¿En qué rubros? Construcción principalmente, justamente plan de pavimento. Y bueno, y también eso hace de que haya menor trabajo, de que haya menores ingresos para la ciudad. Y en relación a la actividad económica, ¿usted siente que, ahora ya desde la política, que la elección del domingo la va a impactar? Yo creo que es una profecía autocumplida del gobierno también. ¿Por qué? El jugar de a todo o nada en esta elección, que es una elección provincial, en la provincia que más difícil la tenía, porque es un bastión del peronismo, la provincia de Buenos Aires. Entonces, elevar, digamos, la discusión, a llevarla a una cuestión nacional, me parece que fue un error político del gobierno nacional, y a su vez fue como preparando todo el terreno para una campaña del miedo que empieza ahora para llegar a octubre con el miedo de lo que llama el gobierno el riesgo Cuca, y yo lo llamo un riesgo Jabo o un riesgo Milei, de que fue preparando todo este terreno para hacer una campaña del miedo de acá hasta octubre. Son 6 semanas, 7 semanas que va a ser muy difícil para la economía. Ahora, las variables de la economía han sentido la elección, ¿y ese es el riesgo Cuca o el riesgo Jabo? Digo, porque perdió el gobierno y se descompensaron algunas variables. El que tiene la lapicera y el que tiene las decisiones en su cartera es Milei y Caputo, son los que tienen que definir cómo va a seguir la economía. ¿Pero esto no fue porque ganó el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando de una elección provincial, como podría haber pasado si 2 semanas antes el gobierno perdió en Corrientes o 3 meses antes perdió en Santa Fe, el gobierno nacional. Creo que están ganando los oficialismos en las provincias. Quedan muy pocos lugares donde no compite el oficialismo, porque en todos los lugares tenés o un oficialismo nacional, un oficialismo provincial o un oficialismo local. Entonces se terminaron los outsiders, que ese era el principal capital político que tenía el gobierno nacional. Y hoy tiene que tener la lapicera, tomar las decisiones en favorecer a los argentinos en cualquier provincia y cualquier ciudad,
Y creo que no lo están haciendo y por eso salen los votos como salieron. ¿Y la elección nacional cree que va a ser distinta, por ejemplo, en Santa Fe o a nivel provincia de Buenos Aires, o cree que va a ser igual? Yo creo que va a ser una cuestión que el gobierno va a volver a recibir un mensaje, el gobierno nacional, de que se está equivocando con el rumbo económico, que lo venimos diciendo desde que empezamos nuestra campaña acá en enero-febrero. Va a haber una buena elección de los partidos opositores, que muchas veces va a terminar definiendo quiénes fueron opositores desde el primer día, quiénes votaron para que esto se lleve adelante a nivel nacional, que se decían opositores y acompañaron, y ahora con estos resultados se empiezan a dar vuelta. Bueno, con este pronóstico ponemos puntos suspensivos, la seguimos después de las elecciones de octubre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.